Historia 1. La casa donde los animales caminan en dos patas. Nunca olvidaré el sonido de las patas arrastrándose por el pasillo. No eran humanas, pero tampoco eran de un animal. Esto lo escribí en un foro hace unos años, pero lo borré. Me dijeron que no debía hablar de lo que pasó en esa casa, pero ya es tarde. Hay cosas que se quedan dentro como una enfermedad y si no las sacas, te consumen desde adentro. Todo empezó en noviembre de 2014, cuando me mudé a vivir con mi tío Javier, un hombre solitario, apartado en una casa destartalada cerca de la frontera entre Arizona y Nuevo México. Yo tenía 17. Mi madre se había vuelto a casar y no podía llevarme. Mi padre, bueno, desapareció cuando yo tenía 3 años. Mi tío tenía reglas extrañas. Si escuchas a los perros hablar por la noche, no respondas. Si ves algo arrastrarse en dos patas por el jardín, apaga la luz. Si alguien toca la puerta después de las 3, no te muevas. Pensé que eran bromas de viejo loco. Pero esa misma noche escuché los primeros ruidos. Así que me levanté, creí que eran coyotes. Pero no eran. Había algo afuera que emitía un sonido gutural, entre lamento y risa, como si intentara imitar una voz humana. Vi a través de la ventana. Había un perro negro frente al porche, parado sobre sus 2 patas traseras. No corrí. Me quedé paralizado. Me miraba fijo. No pestañeaba. Mi tío me gritó desde su cuarto. «No lo mires a los ojos». Pero ya era tarde. Ya lo había hecho. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía parado frente a la casa, quieto, observando. Pero lo más aterrador no era su presencia, era el silencio que la rodeaba. Ningún brillo. Ningún viento. Solo él, como si el mundo se hubiera detenido para que me fijara únicamente en él. Al amanecer, ya no estaba. Mi tío no dijo nada durante el desayuno. Solo me observaba con una mezcla de lástima y rabia. Me preguntó si le había contestado. Le dije que no. Me miró en silencio y dijo: «Entonces aún tenemos tiempo». Pero no entendía a qué se refería. Así que lo dejé pasar. Empecé a notar cosas extrañas desde entonces. Los espejos de la casa estaban tapados con trapos negros. Nunca se escuchaban aves por la zona. Y había un cuarto cerrado con cadenas que mi tío me prohibió abrir. Una tarde, mientras él estaba en el pueblo, escuché rasguños tras la puerta de ese cuarto encadenado. Primero suaves, luego más intensos. Pero no eran manos. Sonaban como pezuñas. Y luego, un susurro. Bajo. Tembloroso. Decía mi nombre. Me alejé, aterrado. Pero esa noche, algo peor sucedió. Desperté con el sonido de pasos dentro de la casa. Lentos. Inseguros. Como si alguien no supiera bien cómo caminar, como si tuviera piernas que no le pertenecían. Así que me escondí bajo la cama. Escuché cómo la puerta del cuarto se abría. Los pasos entraron. Vi unas patas delgadas y peludas, como de ciervo, pero con dedos humanos. Me oriné del miedo. Lo admito. No me moví. No respiré. Lo escuché olfatear el aire. Y entonces habló, con mi voz. «Javier, ¿ya puedo quedarme?» No era mi voz realmente, era como si algo intentara imitarla, deformarla, como si fuera una grabación antigua, llena de estática. Mi tío entró de golpe con una escopeta. ¿Disparó? No vi en qué. Lo siguiente fue el silencio. Y un olor nauseabundo a carne húmeda, como si algo se hubiera podrido adentro de la casa. Mi tío me sacó a empujones del cuarto, me metió en su camioneta y manejamos sin decir una palabra hasta el amanecer. Me llevó a un motel destartalado en las afueras de Gallup, dejó dinero en la mesa y me dijo: «Vete. No vuelvas a buscarme. No hables de esto. No intentes entenderlo». Quise preguntarle qué era eso, qué estaba pasando, pero su mirada me hizo callar. Estaba destrozado, como si llevara años combatiendo algo que al fin no había alcanzado. No volví a verlo. Los siguientes días dormí poco. Comía menos. Pero lo peor fue cuando encendí la televisión de ese motel viejo y vi las noticias locales. Una casa había sido encontrada quemada por completo cerca de la frontera, sin sobrevivientes.
Un hombre calcinado dentro, aún con el arma en la mano. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Así que me acerqué a la pantalla, confundido. Lo perturbador era lo que decía el forense. No encontraron signos de fuego natural. No había rastros de acelerantes. Solo marcas de pezuñas en las paredes internas, desde adentro. Como si algo caminara sobre ellas. Regresé a la casa años después. No porque quisiera, sino porque no podía sacarla de mi cabeza. Todo había sido derrumbado. Pero las bases de concreto aún estaban. Había rastros, marcas profundas, como garras. Y en medio, encontré algo más. Un espejo roto. Lo levanté por instinto. En el reflejo no vi mi rostro. Vi el del perro negro, parado en dos patas, con mi voz saliendo de su hocico, repitiendo: «Ya puedo quedarme». Corrí. No recuerdo haber llegado al auto. Solo recuerdo que, desde entonces, no puedo ver mi reflejo más de unos segundos sin sentir que algo me observa desde adentro del vidrio. He intentado grabarlo. Pero cuando reviso los videos, el reflejo se distorsiona, se alarga, sonríe, aunque yo no lo haga. Lo conté aquí porque alguien más debe haberlo visto. Alguien más debe haber escuchado a los animales hablar en la noche. Y si lo escuchaste, si lo viste, ya es tarde. Porque él ya te miró a ti también. Y una vez que lo hace, no hay forma de deshacer el reflejo. Historia recuperada del archivo anónimo de testimonios no verificados, clasificada por contenido anómalo y perturbador. Archivos sellados tras actividad no explicable en la zona documentada. Historia 2. No corras si escuchas tu propio nombre. Dicen que si alguna vez escuchas tu propio nombre susurrado desde el bosque, no respondas. Yo sí respondí. Y por eso mi hermano terminó con los huesos rotos en todas las direcciones, como si lo hubiera doblado algo que no se supone que exista. Todo comenzó una noche cualquiera, en la cabaña de mis abuelos, cerca del Cerro del Venado, en Chihuahua. Yo tenía 16. Mi hermano, 14. Nuestros padres nos dejaron allí durante el fin de semana porque creyeron que estaríamos seguros. Pero la seguridad es un disfraz, y esa noche se lo arrancaron. Pero lo extraño no fue la oscuridad del bosque ni los ruidos, sino que la radio de la cocina se encendió sola a las 3:03 de la mañana, justo cuando ambos ya estábamos en la cama. Así que bajé, pensando que alguien se había metido. Pero no encontré nada. Solo la radio, y una voz distorsionada que no era parte de ninguna emisora. Repetía una sola frase en bucle. Miguel, sal. Miguel es mi nombre. Y la voz, aunque alterada, sonaba exactamente como mi madre cuando me regañaba de niño. Pero mis padres estaban a 5 horas de distancia. Así que apagué la radio, subí las escaleras, y mi hermano ya no estaba en la cama. Vi la ventana abierta, las cortinas ondeando, y algo más, unas huellas pequeñas, descalzas, marcadas en el piso de madera mojada. Como si alguien hubiera entrado, no salido. Mi nombre volvió a sonar. Esta vez, afuera. Muy cerca. Miguel, ven. Pero no era una voz humana. Era como si alguien la estuviera imitando mal, como si estuviera aprendiendo a ser humano. Así que tomé una linterna y salí tras las huellas de mi hermano. Pero lo que encontré fue algo que me hizo desear no haber nacido. Y justo antes de alumbrar lo que estaba entre los árboles, escuché mi nombre otra vez, pero desde dentro de mí. Apenas crucé el borde del bosque, la temperatura bajó de golpe. El aire olía a tierra podrida, como si algo muerto hubiera sido removido del suelo recientemente. La linterna temblaba en mi mano, y no por el frío, sino por lo que sentía que me estaba mirando, aunque no podía verlo. Las ramas parecían extenderse a propósito para tocarme, como si el bosque me reconociera. Seguí las huellas. Eran cada vez más desordenadas, como si mi hermano hubiera comenzado a correr, pero lo perturbador era que, al lado de las suyas, comenzaron a aparecer otras, más grandes, más profundas. Con dedos alargados que no eran ni humanos ni de ningún animal que conozca. Y entonces, escuché su voz. Miguel, ayúdame. Está aquí. Está aquí. Venía de más adelante, entre los árboles densos. Corrí sin pensarlo, tropezando con raíces y cortándome los brazos con espinas invisibles.
Pero al llegar al claro, lo vi. Mi hermano estaba allí, de pie, completamente inmóvil, con la cabeza gacha, los brazos caídos, como si algo le hubiera apagado el alma. Me acerqué lentamente, llamándolo por su nombre, pero no respondía. Y entonces noté algo que me congeló la sangre. Su sombra estaba temblando. Pero él no. Encendí la linterna directo a su cara, y lo que vi no era su rostro. Era una copia imperfecta. Como si alguien hubiera intentado replicar su cara con cera derretida. Los ojos estaban mal colocados, y la sonrisa, demasiado amplia, demasiado tensa. Retrocedí, tropezando de espaldas, y justo ahí escuché un crujido detrás de mí. Giré la linterna, y lo vi, una silueta negra, delgada, como de un hombre desfigurado, caminaba en 4 patas. Pero lo peor era que, tenía mi cara. Una versión distorsionada, con los ojos hundidos, la piel gris y la boca susurrando algo que me destrozó por dentro. Yo también soy Miguel, déjame entrar. No podía moverme. Era como si me estuvieran absorbiendo el alma. Entonces, la figura se acercó más y más, y antes de que me tocara, mi hermano real salió de entre los árboles, gritando mi nombre con una desesperación que partía el alma. No es real, Miguel. No lo mires. Corre. Yo no sabía a quién creerle. Ambos eran idénticos. Pero el que me hablaba con dulzura, tenía ojos sin reflejo. Corrí. Como nunca. Como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Detrás de mí, la criatura comenzó a gritar mi nombre, una y otra vez, como una grabación maldita acelerándose. El bosque entero parecía repetirlo. Como si ahora supieran cómo llamarme. Y en algún momento, sentí que ya no me estaba llamando a mí. Estaba llamando al que venía atrás. Corrí. No porque fuera valiente, sino porque el instinto me arrastró. Corrí entre ramas que se sentían como dedos. Corrí mientras esa cosa me llamaba con mi propia voz. Liam. No corras, hermano. Soy tú. Soy tú. Las palabras golpeaban como martillos en mi mente. No sonaban como una amenaza, sonaban como una afirmación. Como si esa cosa realmente creyera ser yo. Detrás de mí, los pasos eran erráticos, antinaturales, como si alguien intentara imitar cómo camina un humano, pero no supiera cómo funcionan los huesos. Llegué a casa con la camisa hecha jirones y la cara arañada. Clara me esperaba en la puerta. Me miró horrorizada. ¿Y corriste?, susurró. ¿Lo miraste? No pude responder. Solamente asentí. Ella se derrumbó en el suelo. Comenzó a llorar, no de miedo, sino de resignación. Entonces ya está hecho, dijo. Va a venir por mí. Va a venir por ti también. Pero primero, va a tomar mi forma. ¿Lo hace para castigar? ¿Para jugar? Le pedí que me explicara. Entre lágrimas, me confesó que durante una excursión en la universidad, se había desviado del grupo en un bosque de Nuevo México. Escuchó su propia voz. Corrió. Y lo miró. Desde entonces, esa cosa la había seguido. A veces solo desde lejos. A veces en sueños. Otras, en espejos. Toma nuestros rostros, me dijo. Pero no para esconderse. Lo hace para destruirnos, para hacer que los demás nos rechacen. Le gusta que no sepamos quién es quién. Le gusta reemplazar. Esa noche dormimos juntos en el sofá, con las luces encendidas. Yo no cerré los ojos ni un segundo. A las 3:17 de la mañana, Clara se levantó para ir al baño. Al menos, eso pensé. Pero, al pasar frente a la ventana del pasillo, vi a Clara afuera. Descalza. Llorando. Viendo hacia adentro de la casa. Y en ese momento, supe que la Clara que se había levantado no era ella. La busqué, grité, lloré. Pero cuando salí, ya no estaba ninguna. Ni la de dentro ni la de fuera. La policía pensó que se había fugado. Dicen que no hay signos de violencia. Pero yo sé que Clara ya no existe. Sé que fue reemplazada. Y cada día tengo más miedo, porque desde hace una semana, he empezado a escuchar a mi madre, aunque murió hace 3 años. Me llama con mi nombre. Desde el bosque. No he contestado. No me he acercado.
pero sé que está más cerca cada noche. Y juro por Dios, anoche escuché cómo se abría la puerta del patio. No me mires. No corras. No contestes. Porque cuando escuches tu voz, ya no sos vos. Historia 3. Dormí con algo que se hacía pasar por mi hermano. Yo lo vi dormir a mi lado toda la noche, pero cuando amaneció, el cadáver de mi hermano ya llevaba 3 días en el bosque. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando mi hermano menor desapareció sin dejar rastro. Tenía 17 años y había salido en la noche a buscar leña cerca de una zona que todos evitamos. Dicen que en ese bosque hay cosas que no deben ser nombradas. Pero la policía no encontró nada, ni una pista. Así que nos dijeron que tal vez se había fugado. Pero yo lo conocía, mi hermano nunca haría eso. 4 días después, lo vi regresar. Estaba en la puerta de casa, sucio, con los ojos hundidos y sin hablar. Solo se quedó parado ahí, mirándome. Así que lo dejé entrar, lo abracé y no dije nada. Pero había algo extraño. No se lavaba, no comía, no dormía, solo se quedaba horas en el rincón de su cuarto mirándome sin parpadear. Cada noche se acostaba en su cama como si estuviera apagado, y yo fingía que todo era normal. Una madrugada, desperté porque escuché susurros. Creí que hablaba dormido. Así que fui a su habitación, pero no estaba ahí. La cama estaba vacía. Las sábanas frías. Y el susurro venía de mi habitación. Cuando abrí la puerta, lo vi acostado en mi cama. Sonreía, con los ojos cerrados. Pero su pecho no subía ni bajaba. Me acerqué. Y sentí que lo que respiraba ahí no era humano. Me quedé parado frente a esa cosa, no supe si gritar o correr. La figura en mi cama tenía la cara de mi hermano, sí, pero había algo en ella que no cuadraba. Sus labios se movían como si repitiera algo en voz muy baja. No abría los ojos. Su piel parecía tensa, como si fuera una máscara a punto de romperse. Intenté tocarlo para despertarlo, pero mi mano se detuvo a centímetros. Algo me dijo que si lo tocaba, no iba a despertar. Me iba a mirar. Así que retrocedí lentamente hasta cerrar la puerta de mi cuarto con el seguro. Me senté en el suelo, del otro lado, sin dejar de ver la ranura por debajo. Esperando. Y justo cuando creí que todo había sido un mal sueño, vi una sombra moverse dentro de la habitación. Algo caminaba en mi cuarto. Con pasos lentos. Arrastrando los pies. Y no solo eso, empezó a golpear la puerta desde dentro. No con fuerza. Era como si pasara los nudillos lentamente por la madera. Tac, tac, tac. A un ritmo lento, metódico. Como si supiera que estaba ahí, y no tuviera prisa en entrar. A las 5 de la mañana, todo se detuvo. Silencio absoluto. Cuando amaneció, abrí la puerta y la cama estaba vacía. No había señales de nadie. Como si lo que vi no hubiera existido nunca. Pero entonces recibimos una llamada que lo cambiaría todo. Un grupo de senderistas había encontrado el cadáver de mi hermano. Estaba desnudo, con la piel desgarrada y el rostro deformado por la putrefacción. Los forenses dijeron que llevaba muerto al menos 3 días. ¿3 días? El mismo tiempo que esa cosa estuvo en casa. Yo le abrí la puerta. Yo lo dejé dormir bajo nuestro techo. Yo dejé que se sentara a mi lado en la mesa. Yo hablé con eso, como si fuera mi hermano. Esa noche, revisé la cámara de seguridad que apuntaba al exterior de la casa. Y lo que vi me quitó el sueño desde entonces. A las 2:41 de la mañana, se ve a mi hermano salir por la puerta trasera. Y arrastrar algo pesado envuelto en una sábana. Luego se pierde entre los árboles. Y antes de desaparecer, mira directamente a la cámara. Y sonríe. No sé cómo explicar lo que pasó después. Llevé la grabación a la policía, temblando, esperando algo, cualquier cosa. Pero ellos solo vieron un video dañado. Una imagen estática, con interferencias. La parte en la que esa cosa arrastraba el cuerpo simplemente no existía. Les mostré los registros de entrada, las llamadas hechas desde su celular. Todas borradas. Como si alguien hubiera querido eliminar cualquier rastro de su estadía. Como si nunca hubiera estado aquí. Pero yo lo vi.
Yo hablé con eso. Yo dormí con eso al otro lado del pasillo. Y cada noche, desde entonces, algo sigue cambiando en mi casa. Pequeñas cosas, al principio. Objetos que desaparecen y luego reaparecen en lugares imposibles. Fotos en mi celular que yo no tomé. Una de ellas muestra a alguien durmiendo en mi cama. Pero yo estaba solo esa noche. Empezaron a llegar cartas sin remitente, escritas con mi letra. En una de ellas solo decía: no debiste dejarlo entrar. Pero lo peor fue hace 2 noches. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. Fui al espejo del baño, y ahí estaba. Por detrás de mi reflejo. Esa cara. La de mi hermano. Pero sonriendo de una forma antinatural, como si la piel estuviera siendo jalada por dentro. Grité. Golpeé el espejo. Cuando parpadeé, ya no estaba. No puedo dormir. No puedo estar solo. Y sin embargo, esa cosa se asegura de que nunca esté del todo acompañado. Ayer, al revisar el video del timbre, vi a un hombre parado afuera. No se movía. No tocó la puerta. Solo me observó. Durante 4 horas. Tenía la misma ropa con la que enterramos a mi hermano. Pero su rostro no era el suyo. Era una mezcla distorsionada entre el mío y el de él. ¿Saben qué es lo peor? Hoy encontré huellas de barro dentro de mi cuarto. No sé si estoy perdiendo la razón o si hay algo más detrás de esto. Algo que toma la forma de los que amamos. Que los imita, que los copia, y cuando nos confiamos, los reemplaza. Yo abrí la puerta. Lo dejé entrar. Y ahora no puedo cerrar lo que dejé pasar. ¿Y si el verdadero desaparecido soy yo, y esa cosa sigue usando mi rostro allá afuera? ¿Y si el que escribe esto, ya no soy yo? Historia 4. Solo imitan lo que amas. Mi hijo murió hace 2 años, pero cada noche lo escucho corriendo por el pasillo, riéndose, imitando perfectamente la voz que tenía antes del accidente. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesitaba contar esto. Tal vez así alguien lo entienda. O tal vez alguien más esté pasando por lo mismo y no se atreva a aceptarlo. Todo empezó después de que enterramos a Nico. Tenía 6 años. Un camión lo atropelló justo frente a la casa. La culpa fue mía. Me distraje un segundo. Solo uno. Pasé semanas sin dormir. Mi esposa se fue con su hermana al norte. Yo me quedé solo. Y fue ahí cuando comenzaron los ruidos. Primero pasos. Luego risas. No quise creerlo. Pero una noche escuché cómo la puerta de su cuarto se abría sola. Así que me armé de valor y fui. La lámpara de lava que le encantaba estaba encendida. Y no la había conectado. Me quedé parado en la puerta, viendo su cama vacía. Entonces lo escuché por primera vez. Papá, ya no duele. La voz era de él. Pero no. Sonaba imitada. Como si alguien intentara recordar cómo sonaba su tono, pero lo hiciera desde la memoria de otra cosa. Algo que no era humano. Pero lo ignoré. Me convencí de que era mi culpa. El duelo. La culpa. La soledad. Hasta que empecé a ver las marcas. Pequeñas huellas con dedos más largos de lo normal. Por todo el pasillo. Marcadas en lodo, pero no había llovido en semanas. Las huellas se repetían cada noche, siempre llevando al cuarto de Nico. No desaparecían, no se secaban, no tenían olor. Solo estaban ahí. Perfectas. Intenté no entrar más. Cerré la puerta con seguro. Pero cada madrugada escuchaba que se abría. Así que coloqué una silla trabando el picaporte, pero a la siguiente noche la silla amaneció en el techo, como si algo se burlara de mí. Entonces comencé a grabar. Cámaras pequeñas en cada rincón de la casa. No buscaba pruebas para nadie. Solo quería entender si lo que estaba viendo era real. La primera semana no pasó nada. Solo sombras vagas, distorsiones menores. Pero en la 8ª noche, lo vi. Desde la cámara del pasillo, a las 3:41 de la mañana exactas, la puerta de su cuarto se abrió sola. Lo que salió de ahí parecía Nico, mismo pijama, misma forma de correr, incluso llevaba su peluche desgastado. Pero había algo en la forma en que movía los brazos.
Iban descoordinados, como si sus articulaciones estuvieran en lugares equivocados. Como si el cuerpo no supiera cómo sostenerse. Revisé cuadro por cuadro. En uno de ellos, se detuvo frente a la cámara y sonrió. Pero su boca no se curvó, se estiró. De lado a lado, rompiendo la forma humana. Esa noche soñé con él. Estábamos sentados en el comedor. Me miraba con los ojos vacíos y decía: ¿te gustó más así? ¿O quieres que imite a mamá? Desperté bañado en sudor. La televisión estaba encendida, sola. Un canal sin señal, pantalla blanca y negra. Una figura temblorosa caminaba de un lado a otro. Alguien, con su forma, me estaba buscando en la pantalla. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. Así que desconecté el cable de energía. La imagen seguía allí, parpadeando. Y la figura ahora miraba directo hacia mí. A la mañana siguiente, fui al cementerio. Pensé que si hablaba con él, o con lo que quedaba de él, tal vez se detendría. Me senté frente a su tumba por horas, sin decir una palabra. Hasta que escuché algo. Un silbido. Era su melodía favorita. La misma que silbaba cuando jugábamos a las escondidas. Venía detrás de las lápidas. Me levanté lentamente. Di unos pasos. Lo vi. Estaba de pie, a unos 5 metros, con la misma ropa de la noche del accidente, cubierta de sangre seca. Tenía la cabeza ladeada, como si el cuello no pudiera sostener el peso. Me miró y dijo: no llores, papá. Ya casi soy perfecto. Pero cuando dio un paso hacia mí, su pierna se dobló al revés. El sonido del hueso roto fue seco, mecánico. Aún así, siguió caminando. Corrí. Me encerré en el auto. No paraba de temblar. No sabía si lloraba de miedo o de culpa. En el retrovisor, lo vi parado detrás de mí, imitando mis gestos de pánico. Esa noche, no volví a casa. Me quedé en un motel barato, lejos, sin decirle a nadie dónde estaba. Pero a las 3:41 de la mañana, alguien tocó la puerta. Papá, olvidaste tu promesa. Dijiste que nunca me dejarías solo. No abrí. Solo lloré. Al amanecer, fui a la casa una última vez. Todo estaba como si alguien más hubiera vivido ahí. Fotos enmarcadas, pero con los rostros rasgados. Juguetes nuevos. Paredes limpias. Y en el cuarto de Nico, una nota escrita con mi caligrafía. Ya no es una imitación. Ahora soy lo que queda de ti. Intenté grabar un mensaje de voz para mi esposa, explicando todo. Pero cuando reproduje el audio, no era mi voz. Era la suya. La de él. Y decía cosas que yo no recordaba haber dicho jamás. Papá está cansado. Papá ya se va. Yo me quedo. Apagué el teléfono. Me vi al espejo por última vez. Y me pregunté, ¿cuánto de lo que queda en mí es realmente mío? Porque desde hace días, a veces me escucho hablar y no reconozco mi propia voz. La cuenta que publicó esta historia fue eliminada a los 12 minutos. No se rastreó su ubicación. Se reportaron múltiples llamadas a emergencias desde un número inexistente, con una voz infantil repitiendo: papá no me reconoce. Papá ya no es papá. Historia 5. Él me imitó. Hasta que olvidé quién era. No supe que ya no era yo, hasta que vi mi cuerpo sonriendo desde el otro lado del pasillo. Esto lo escribí hace 3 años en un foro de testimonios paranormales, bajo otro nombre. Luego borré mi cuenta. Ahora lo vuelvo a contar, porque hay noches en las que sigo escuchando mi propia voz afuera de la ventana, repitiendo cosas que jamás dije. Todo comenzó cuando acepté un trabajo de temporada en una cabaña forestal al norte de Utah. Cuidar animales salvajes, mantener el generador encendido y asegurarme de que nadie entrara en la zona protegida. Sonaba tranquilo. La paga era buena. Pero desde el primer día, sentí que algo estaba mal. Así que decidí mantenerme ocupado, explorar los alrededores. Pero encontré huellas extrañas a unos metros de la cabaña, eran humanas, pero terminaban en garras. Pensé que tal vez eran de un oso deforme, o un bromista local. Pero una noche, todo cambió.
Estaba cepillándome los dientes frente al espejo del baño, cuando escuché que me llamaban desde la sala. Con mi voz. Oye, ven, hay algo afuera. Mi sangre se heló. No había nadie más allí. Salí lentamente del baño. Y lo vi. Yo mismo. Parado frente a la puerta. Mismo rostro. Mismos gestos. Incluso tenía la cicatriz en la ceja que me hice a los 12. Me sonrió. Ven, rápido. Está justo aquí afuera. No sabía si correr o gritar. Pero no hice nada. Así que lo seguí, como hipnotizado. Y entonces lo vi caminar de espaldas, sin doblar las rodillas. Como si no supiera cómo usar el cuerpo que llevaba puesto. Esa cosa con mi cara me llevó hasta el borde del bosque. Caminaba lento, como aprendiendo cada movimiento, imitando cada tic nervioso que yo tenía. Me miraba por encima del hombro sin girar la cabeza, solo los ojos, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Me detuve. Le pregunté qué era. No respondió. Solo me repitió con una voz distorsionada, como grabada en una cinta vieja. ¿Qué era? La piel se me erizó. Di un paso atrás. ¿Él también? Di un paso al costado. ¿Él también? Lo hacía todo, pero con un retraso, como si necesitara ver mis movimientos primero para poder repetirlos. Corrí de vuelta a la cabaña. Él no me siguió, al menos no en ese momento. Cerré todas las puertas. Apagué las luces. Me senté en la oscuridad con el hacha del cobertizo entre las manos, esperando a que amaneciera. Pero en lugar de silencio, empezó a escucharse algo en la radio de corto alcance. Así que subí el volumen. Una voz respiraba. Lenta, profunda. Luego habló. No con mi voz, sino con la de mi madre, aunque ella había muerto hace 5 años. No olvides quién eres, hijo. Él ya casi termina. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que yo no recordaba el nombre de mi madre. Sentí un vacío. Algo dentro de mí se desordenó. Tuve miedo de buscar en los álbumes de fotos, como si en ellos apareciera otra cara, otra historia. Al día siguiente, todo se sentía ligeramente distinto. Me miré al espejo y tuve que concentrarme para recordar cómo era mi expresión natural. Pero lo confirmé esa noche. Porque mientras me duchaba, vi la sombra de alguien afuera del baño y no se movía como una persona. Se doblaba de formas antinaturales. Salí con el hacha, desnudo, temblando. Nadie en la sala. Nadie en la cocina. Pero en la pared, alguien había escrito con barro seco. Ya no eres él. Al tercer día, ya no estaba seguro de si era yo quien pensaba, o si solo estaba repitiendo lo que él quería que creyera. Me hablaba desde todas partes. Desde los rincones oscuros de la cabaña, desde el reflejo de las ventanas, desde la radio que no tenía señal. No resistas. Solo es más fácil si olvidas. Pero aún tenía conciencia de algo dentro. Así que empecé a dejarme notas a mí mismo. Post-its en el espejo, marcas con cuchillo en la madera, recordatorios de lo que solía gustarme, de lo que odiaba. Te llamas Lucas. Tienes una cicatriz en la ceja. Tienes miedo del fuego desde niño. Pero cada mañana, algo en la cabaña estaba movido. Las notas desaparecían. El espejo estaba cubierto de escarcha, aunque no hacía frío. El refrigerador tenía comida podrida que yo no recordaba haber traído. Y lo más extraño, mi ropa estaba lavada y doblada, pero no por mí. Esa noche encontré un video grabado en la cámara del guardabosques. Me vi durmiendo. Pero la grabación no la hice yo. La cámara estaba en una esquina del techo. Y en el video, yo me levantaba en la madrugada, caminaba hacia la cámara y la apagaba sin abrir los ojos. Pero esa no era la parte más horrible. Así que lo volví a reproducir cuadro por cuadro. En el reflejo de la ventana detrás de la cama, había otro yo. Viendo desde afuera. Sonriendo. Como si hubiera estado esperando a que yo me durmiera para entrar. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde aquello. Perdí la noción del calendario. Los días se repiten como un patrón glitcheado. Algunas mañanas despierto con ropa que no es mía. A veces, con cicatrices nuevas. Y cuando me miro en el espejo, parpadea. Como si hubiera un pequeño lag.
como si la imagen no fuera en tiempo real. La semana pasada fui al pueblo a buscar ayuda. Mostré mi identificación. La dependienta la miró y me dijo: pero, tú ya estás muerto. Tú eres el que encontraron colgado en el bosque, ¿no? No le respondí. Solo caminé de regreso. Porque, por dentro, ya sospechaba la verdad. Creo que él me imitó tanto, con tanta perfección, que un día fui yo el que quedó fuera. Y ahora, él escribe esto. Archivo publicado por un usuario desconocido. El perfil fue eliminado minutos después. Se reportaron sonidos imitando voces humanas cerca de la cabaña, pero no se encontró a nadie en el área. Solo un espejo roto y la palabra yo escrita con sangre en la madera.